Hay dos tipos de relaciones de pareja. Unas donde manda la mujer, las otras las que no funcionan. Hoy me gustaría hablar de la dualidad y de los pares opuestos, los opuestos complementarios. Los opuestos complementarios son todos los adjetivos calificativos. Por ejemplo, bueno, malo, positivo, negativo, frío, caliente, tarde, temprano. Y también muchísimos sustantivos, por ejemplo, el día, tiene la noche, el hombre, la mujer, etc. Estos opuestos complementarios son complementarios porque uno necesita del otro para existir. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que nunca comiste un kiwi. Y yo te traigo y te digo, mira, esto es un kiwi. Lo pelamos, lo cortamos, lo pones en la boca, lo probás. Jamás podrías decir, este kiwi está muy bueno. O este kiwi está muy ácido o muy dulce. Me puedes decir que te gusta, eso sí, o que no te gusta. Pero no me puedes decir qué rico que está este kiwi, porque no tenés referencia, porque no probaste otro. Y no sabes si este kiwi realmente es de los buenos o de los feos. Cuando yo como una banana y digo, esta banana está buena, lo que estoy diciendo en realidad es que está mejor que otras que he comido que no estaban tan buenas. Una cosa que es muy común es comparar el momento presente, que es real, con otros momentos que pasaron. Hoy no me siento bien. Lo que estoy diciendo es que hoy no me siento tan bien como otros días. Pero en realidad, si yo no comparo, es mucho mejor. Hoy me siento como me siento. Pero me gustaría estar mejor. Pero me siento como me siento, así como sea, sin nombre, sin etiqueta, sin medida, sin comparación. Así. Crudamente. Porque normalmente lo que pasa es que cuando uno se siente mal, uno sin querer empieza a agregar gasolina al fuego. ¿Y por qué me siento mal? Si yo no tendría que estar mal, se me siente culpable por estar mal, si yo tengo dinero para comer y yo no me falta nada, y hay gente que sufre y yo me tendría que sentir mejor. Normalmente terminamos haciendo lo peor. ¿No podemos vivir sin comparar? No me refiero a las comparaciones prácticas de, por ejemplo, si estoy en el supermercado y quiero comprar arroz y miro el precio de este y comparo con el precio de este. Eso no me preocupa, eso no hace mal a nadie. Me refiero a cuando yo me comparo, ya sea con otra persona o con lo que a mí me gustaría hacer o con lo que fui. ¿Qué sentido tiene eso? Es lo más destructivo del mundo. Aparte estoy comparando la imagen que yo tengo de mí con una imagen que me gustaría tener. Imagen con imagen. Descarto las imágenes, que son intermediarios, que son símbolos, y me quedo con lo que soy, hoy, sin medida, sin comparación, y es mucho más fácil, es mucho mejor, es mucho más simple, y no tengo una relación conmigo mismo. Si yo tengo una relación conmigo mismo, estoy dividido, y donde hay división hay conflicto. Si yo tengo una relación conmigo mismo, hay un yo, que tiene una relación conmigo. El yo tiene una relación conmigo. Ya hay dos. Ya hay dos. Y yo soy uno. No sé qué soy ni quién soy, pero sé que soy uno. Y si yo soy uno, no puedo tener una relación conmigo mismo. No me interesa, no es posible, no voy por ahí. Me puedo relacionar con los demás, me puedo relacionar con mis hijos, con mis padres, con mi pareja, con mi expareja, con mis amigos. Me puedo relacionar con la música, con la fotografía, con el dinero. Me puedo relacionar con la poesía, con lo que quieras, con el trabajo. Pero no me puedo relacionar conmigo mismo. No. Se puede vivir la vida directamente sin interpretar las cosas.
sin analizar. Analizar significa dividir, separar, sin intentar comprenderlo todo, sin comparar, sin medir. Me refiero en términos psicológicos, ¿sí? Yo puedo medir una mesa con 1 metro, obviamente, eso no hace mal a nadie. El problema es cuando yo me quiero medir a mí, por ejemplo, cuán buena persona soy, o otra persona, cuán buena es. Eso se llama juzgar. Obviamente siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, y es muy rápido y muy bonito acusar y juzgar al otro. Mirá, lo está haciendo mal, qué mala persona. Los 5 sentidos van hacia afuera, y obviamente yo veo hacia afuera, escucho hacia afuera, y entonces me distraigo con las cosas de fuera, y es mucho más fácil ver a otro desde fuera de él. Estoy viendo que lo hace mal. Es mucho más fácil. Más difícil es la autoobservación, ver cuando yo lo hago mal o bien. Y más difícil aún es ver cuando lo hago mal y no sentirme mal por hacerlo mal. Eso sería observación plena, autoobservación plena, pura observación, sin elegir, sin decir esto me gusta, esto no me gusta, esto no debería ser así, qué feo esto, qué bonito, qué bien que lo hago, qué mal. No, la autoobservación es silenciosa. Eso es meditar. Y eso es lo que somos. Ese estado de meditación es lo que somos. Y eso es lo que buscamos, la felicidad que buscamos. Felicidad es otro nombre para yo, para nombrarme a mí. Yo es lo mismo que felicidad. Lo que buscamos en esta vida es la felicidad. Lo que buscamos en esta vida es conocer el yo, conocer la felicidad. Y para eso hay que ir para adentro. Y como los 5 sentidos van hacia afuera, hay que ir, digamos, contra la corriente. Alguien escribió arriba, en un templo, hace mucho tiempo, conócete a ti mismo. Y por ahí es por donde van los tiros, ¿no? En conocerse a uno mismo. Por eso les recomendaba la meditación y el libro ese de Pema Chodron, Cuando todo se derrumba, porque habla de la autocompasión. Para conocerse a sí mismo hay que tener mucha autocompasión. No sé por qué, pero normalmente somos muchísimo más duros con nosotros mismos que con los demás. Y siendo duro no te vas a conocer. Y siendo duro con otra persona tampoco la vas a conocer. Así que esto es lo que quería hablar por hoy. Espero que estén muy bien. Si les gustó el video, les pido que le den a me gusta. Les pido que se suscriban al canal y que si ya están suscriptos, que compartan los videos, que la verdad que para mi canal va a ser de una gran ayuda. Muchas gracias y que estén muy bien.